¿sí? Ya está. Buenas noches Señorita compañeros. Huelga, buenas noches. Buenas noches, Maricangana, Rocío del Pilar. Buenas noches. Bueno, gracias por lo de buenas noches. Alguien está entrando con su iPhone. Igualmente, supongo que después de este curso tienen otra clase, ¿no es cierto? Profesor. O sea, entonces debemos terminar 9 de la noche. Ustedes supongo que tendrán un break de 5 a 10 minutos para enlazarse o entran directamente a las 9 de la noche. A las 9 empieza el otro curso también, las clases. Ah, caramba, entonces tendría que salir unos 5 minutos antes, ¿no es cierto? ¿Sí? Por favor, profesor. Claro, entonces, como antiguamente decíamos, el cassette tenemos que cambiar, ¿no es cierto? Después apareció, tenemos que cambiar el disco. Ahora sí, tenemos que cambiar el chip, ¿no? De todas maneras, cambiar de curso no es tan rápido el cambio, ¿cierto? Por curiosidad, como nosotros tenemos miércoles y viernes, a ver, por favor, alguien, ok, ya apagó su, apagan con confianza su micrófono, por favor, ¿no? Para no cruzarnos. Gracias. Lo que les, bueno, ya estamos casi 25, estamos casi todos. Si ustedes supieran si alguien no va a entrar para poder ya dar alguna regla de juego. Ok. Estamos en 25 todavía. No somos un solo aula, ¿no, profesor? Bueno, somos una sola aula con 2 especialidades. Contables. Perdón, claro. O sea, el aula, digamos, solo de contabilidad no es. No, es contable. Darío. Darío. Por favor. Sus audios, por favor. Que apaguen el micrófono, su audio. Ese es normal, después de regresar, después de un tiempo, uno se desactualiza. Hay un Gustavo Farfán Cadenillas, porque yo pensé que era mi primo. Ok, me gustaría, ¿no es cierto?, para empezar, señorita Nakayama, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos mis compañeros. ¿Cómo está? Me gustaría, para empezar, ¿no es cierto?, primero, buenas noches con todos. Mil disculpas por la demora. Estoy reincorporándome a la universidad después de un ciclo, después de unas cortas vacaciones. Inicialmente nosotros manejábamos el Zoom, ¿cierto?, a discreción. Ahora la universidad tiene el servicio del Zoom y nos da el enlace para que nosotros le entreguemos el enlace. Entonces, presumía que la universidad les había dado el enlace, pero me informaron que yo soy el que tenía que darles el enlace, así que mil disculpas, es responsabilidad mía, ¿no? Porque uno no debe suponer, sino saber con certeza lo que se tiene que realizar. Lo segundo, estamos atravesando un proceso, como es obvio, para todos ya más de un año, un proceso de pandemia,
y cuarentenas de idas y vueltas, ¿no es cierto? Pero lo más probable es que las cuarentenas las sigamos viviendo por un tiempo, ¿no? Estamos bajando la llamada segunda ola, ¿no es cierto? Antes de eso, el Ministerio de Educación había insinuado, había supuesto que podíamos regresar a las aulas, sobre todo a nivel de la escuela, porque en la escuela es más complejo que en el caso de nosotros a nivel de educación superior, porque de alguna manera los que estamos en educación superior tenemos algunos recursos para establecer las clases virtuales, pero en el país hay un alto porcentaje, diríamos hasta de millones de niños, que por problema de distanciamiento no tienen cómo comunicarse de manera virtual. Pero ayer, me parece, el propio ministro de Educación está evaluando la posibilidad de ya no iniciar las clases presenciales, ¿no? Porque se tiene el temor de una tercera ola, ¿no? Si bien, como digo, la información estadística está bajando. Buenas noches, señorita Erika. Está bajando el número de fallecidos, pero las condiciones no son muy favorables porque los propios especialistas señalan que puede haber mutaciones adicionales, además de la versión británica, la versión... Buenas noches, estimado Frank. Y la versión incluso brasileña. Puede haber una versión en cada país, depende del comportamiento y características del virus, entonces no es nada fácil la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Maclin, Cipriano está en compras, creo, ¿no? Bueno, entonces, los recursos que nosotros debemos utilizar deben ser diversas, variadas, ¿no es cierto?, para poder comunicarnos. Entonces, además de las clases virtuales, ¿no?, que tienen un carácter síncrono, el que estamos haciendo actualmente de manera directa, y las llamadas asíncronas, que son las otras actividades que ustedes desarrollan, ¿no es cierto?, en sus espacios personales o privados, ¿no es cierto? Y son tareas que cada profesor nosotros le designemos. Dado eso, ¿no es cierto?, la sugerencia es que, además de lo que es la plataforma, el Moodle, que es el aula virtual, y el Zoom, que son las clases virtuales, ¿no es cierto?, que utiliza la universidad, debemos utilizar otros medios para comunicarnos. Tenemos los correos, lo que estoy viendo de sus correos, que no son las institucionales, pero la mayoría tiene el Gmail, ¿no es cierto? Y después tenemos también a su disposición su número telefónico, su celular, ¿no? Entonces, para eso vamos a aprovechar lo siguiente. Armar un WhatsApp, ¿no es cierto?, para poder comunicarnos de manera directa, personal, si ustedes gustan, y adicionalmente el correo, ¿cierto? Ustedes ya tienen a disposición mi correo institucional. También les he alcanzado mi teléfono, ¿cierto?, para poder organizar el WhatsApp. Si les parece, ¿no es cierto?, hay dos posibilidades, o hasta tres, ¿no es cierto? Una es que ustedes, como son dos especialidades, si desean, podemos tener dos WhatsApp, ¿no es cierto? Y si lo tienen ustedes ya por especialidad, por favor, invítenme para no volver a hacer otro. No sé si algunos lo tienen por promoción, ¿no es cierto?, por especialidad. Entonces, si ya lo tienen, si tienen algún responsable o tienen un grupo de responsables, o el delegado o la delegada correspondiente, me avisan y me invitan a ese WhatsApp, ¿no? A través de ese WhatsApp, lo importante... Disculpe, su número, profesor, por favor. Está si lo puedes visualizar, por favor, en el aula virtual, en la parte... En el aula, su celular. En la parte inferior,
al final Sí, lo que pasa es que, profesor, yo todavía no estoy matriculada, entonces, ok, ok. he pagado todo, pero todavía no estoy matriculada, no puedo ver el aula virtual. Ok, no te preocupes. O si no, por ¿Ya tienes WhatsApp? interno. ¿Ya tienes WhatsApp? Sí, ¿El nosotros WhatsApp? sí tenemos, sí, Ya. ok, ya, ¿Ya te lo ya lo vi. pasaron? Diego Huertas, sí, No, gracias. Diego Huertas te Sí, lo ha sí, pasado. sí, 933311 643, ¿verdad? No, soy 993, A ver, un poquito. 993 ¿sí? 722 722 421. 421. ¿Su nombre de usted, profesor, es? También está ahí mi nombre, Francisco Javier Wong Cabanillas. Francisco Wong, muchas gracias. Sí, señor. Francisco. Ok, ¿ustedes qué especialidad tienen? Soy de contabilidad semipresencial, Heidi Nakayama. Ok. ¿Están juntos con administración? Entonces, si hay alguno de los... Estamos separados en realidad. Bueno, al menos mi salón creo que maneja su No, WhatsApp y administración también. no, de mi parte no hay Pero si problema gustan, manejar los dos WhatsApp si ujú. tienen los chicos de administración. Señorita Sí, Mari, Tangana, no le escucho. Señorita Mari, Mari Tangana, delegada de administración. ¿Me escucha, profesor? le escucho muy bajo. Disculpa. Ok, Ay, disculpa. no se preocupe. ¿Ahora me logra escuchar? Un poco mejor. Por ¿Sí? rato mi laptop está fallando. Entonces, si tienen ustedes también un WhatsApp, por favor incorpórenme para poder comunicarme hasta que terminemos el curso. Luego del curso, si creen conveniente, me siguen conservando en el WhatsApp, y si no, simplemente me dicen hasta luego. ¿Ya? Ya, hacemos Para el poder de coordinar. administración. Ya, profesor, hacemos. Ok, les voy a agradecer. ¿Qué es lo que pasa? Ojo, el WhatsApp... Profesor, este, mil disculpas. Aquí en este grupo estamos administración, contabilidad, nada más o solamente, sistemas también. bueno, entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿Hay alguno de sistemas acá presentes? Me parece que no. Contabilidad y administración. Solamente estamos los dos. Uh-huh. ¿Sí? Ok. Y somos un total, por si acaso, de 27. ¿No? Somos Ahorita hay 35. Y todavía faltan mis compañeros. Bueno, yo tengo en el ERP, tengo 27 actualmente. ¿Ya? Bueno, supongo que vamos a actualizarlo. ¿Ya? O van a actualizarlo en cualquier momento. ¿Ya? Por ejemplo, usted, señorita Nakayama, por ejemplo, no está, ¿no? Como usted mismo me ha dicho, está Y lo que pasa es que ya pagué todo, pero no sé, no me acuerdo cómo matricularme en el mismo sistema. Ya mañana voy a pedir ayuda. No se preocupen. A mí Sí. lo que me interesa es que estén en clases, así estén no matriculados, ¿no? Yo soy de la generación que, aunque eso no es lo mismo a universidad privada, ¿no es cierto? De los alumnos libres, ¿no? Entonces a lo largo de la historia académica hay muchos prominentes académicos que han sido alumnos libres, que han sido brillantes intelectuales, ¿no? Un nombre, por ejemplo, para nosotros, yo soy profesor también de la Universidad de San Marcos, es la doctora Rostorovsky, ¿no? De Discansecos. Ella no estudió en la universidad formalmente, asistía a las clases porque su esposo era amigo de Raúl Porras Barrenechea, que fue canciller de la República, ¿cierto? Durante periodos importantes del país. Y bueno, le invitaba a asistir a sus clases. Ella ha fallecido hace algunos años, recién a los más de 100 años, y ha sido condecorada, me parece, por las palmas magisteriales y tiene el grado honorífico de doctora. Bueno, entonces,
En esa época era muy difícil que las mujeres estudiaran, ahora no es tanto, pero igual, ¿cierto? Ahora uno tiene posibilidades de acceder a la universidad y no tanto como alumno libre, pero bienvenidos los alumnos libres. Y digo eso porque si alguno de ustedes tiene algún trámite pendiente, estudien nada más, participen, ¿cierto? No, porque si están a la segunda, tercera clase y recién les aceptan la matrícula, perdieron clases, que no vale la pena eso, ¿cierto? Entonces, sigan presentes, por favor, en clase, ¿ya? Ok. Ever Peralta me pregunta, ¿es de la escuela de Farid Matut? Eso ya lo conversamos después. En lo personal, Ok. yo diría que Ok. no, porque ese caballero no fue el que mejor asesoró la gestión anterior, ¿no? Del gobierno anterior. De las varias políticas que él sugería, ¿no? Que después él mismo reconoció que fue una sugerencia personal, pero realmente fue de su grupo, de esa separar martes, jueves y sábado, que salieran las mujeres, algo así, que lunes, miércoles y viernes salieran los hombres a comprar, con su concepción voluntarista, ¿no es cierto?, de igualdad de género, cosa que es algo, un propósito interesante, positiva, ¿no es cierto?, pero eso no podía aplicarse pues, en el proceso de pandemia, que generó mayor desconcierto, ¿cierto?, en el país. Entre otros errores que han cometido, ¿cierto? Entre otras cosas, ese equipo que estaba Matut, dirigido por el entonces ministro de Salud, que después ha reconocido varias omisiones, errores de política, como el de las vacunas, ¿no es cierto? Y otras cosas más. En esta segunda ola que ha golpeado duramente al país, ¿no es cierto?, se debe a que ni oxígenos, ni camas UCI, ¿no es cierto?, ni política de prevención o de primera instancia en salud, cero, ¿no es cierto?, durante un año. Y eso ha provocado lo que estamos viviendo actualmente, ¿no es cierto?, entre otros factores. Entonces, por favor, yo no soy de la escuela de Farid Matut, ¿ya? Además que yo no soy estadístico, él es estadístico formalmente, ¿ya? Bueno, aclarado, ¿no es cierto?, el panorama, continuamos. Entonces, decíamos que es importante que podamos estar conectados, ¿no es cierto?, porque en lo personal, lo que más me preocupa es justamente lo que estábamos comentando en este momento, que es hay que, más que nunca el país, los peruanos debemos ser solidarios con todo, ¿no es cierto? Si alguien falta, ¿no es cierto?, alguien nos debe informar, ¿no es cierto?, por qué falta, ¿no? Si es por un problema de conectividad, por eso están las otras formas, se graba la clase, puede recuperar la clase, ¿no es cierto?, las tareas, en fin. Si es por un problema de problemas laborales que también ocurren, horas extras o sobrecarga laboral que tienen en algún momento, también, ¿no es cierto?, es de los males uno de los menores, ¿no es cierto? Lo que sí sería terrible es de que contraigan o sean contagiados, ¿cierto? A estas alturas, más de un año, ¿no es cierto?, de estar viviendo este proceso, ¿quién no tiene familia, amigos, cercanos, compañeros de trabajo que se han visto involucrados en este terrible problema? Entonces esperemos, y hemos tenido chicos, ¿no?, estudiantes de pregrado, de posgrado y colegas que están, ¿no es cierto?, sufriendo estos estragos, ¿no? Entonces, más que nunca hay que ser solidarios, insistir, ¿no es cierto?, de que tenemos que cuidarnos, ¿no es cierto?, no solamente en términos individuales como persona, sino también la familia, ¿no? En todo caso, el lugar donde uno se hospeda, se está alojando, y en los lugares donde tiene que transitar por trabajo, o por las diferentes actividades que pueden tener. Un pequeño descuido, ¿no es cierto?, ustedes que son relativamente jóvenes pueden mantenerse, ¿no? Pero las personas de alguna edad, como la mía, ¿no es cierto?, sí podemos sufrir algunos estragos que no son nada, que son fatales, así de sencillo, ¿cierto? Ok, esa es un poco la regla del juego. Lo que, en términos un poco administrativos, ¿cierto? El otro tema
es las reglas para poder desarrollar la actividad académica, ¿no? La estadística, ¿no es cierto?, en el Perú ya es una carrera profesional de 5 años. No solamente de 5 años, sino que existen maestrías de estadística. Las que yo conozco es una que se llama, por ejemplo, bioestadística, que es una maestría en la Facultad de Ciencias Matemáticas, o, por ejemplo, una de estadística matemática, ¿cierto? Y en otros países existen otras especialidades adicionales, y en San Marcos, en el caso de San Marcos, todavía no tiene el grado de doctor en estadística, pero sí los hay en otras partes del mundo, ¿cierto? Entonces, imagínense, comprender, aplicar, interpretar correctamente la estadística, ¿no es cierto? Es un proceso de formación profesional que no lo podemos hacer en pocas horas, ¿cierto? Entonces, vamos a desestimar muchas cosas de lo que viene a ser la formación estadística. Para empezar, no vamos a hacer ninguna demostración matemática, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque simplemente no tenemos el tiempo necesario. Hay modelos matemáticos o fórmulas que tienen un cálculo matemático que no está permitido a este nivel, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar las herramientas más importantes de la estadística, ¿no es cierto? No tienen por qué memorizarse todas las fórmulas, ustedes van a tener a su disposición el uso de las fórmulas. Lo que nos interesa principalmente es de que ustedes sepan utilizarlo adecuadamente, ¿no? Vamos a hacer algunas deducciones lógicas, ¿no es cierto?, para poder comprender mejor los conceptos de la estadística, ¿de acuerdo? Y esencialmente, como yo señalo en los cursos en el pregrado, no vamos a discutir o polemizar la validez o confiabilidad que tiene una herramienta estadística, que eso lo podemos hacer ya no en el posgrado, ustedes lo podrán hacer más adelante, sino concentrarnos en lo que puede ser lo más útil de la estadística. ¿Para qué? Para la obtención de su grado académico y de su título profesional, ¿no es cierto? Ahora se hace indispensable, prácticamente es una especialidad, un área transversal, significa que cubre a todas las profesiones, y por lo tanto es importante que conozcan estas herramientas, ¿de acuerdo? Todo lo que se puede utilizar en una investigación tampoco lo vamos a poder terminar. Ustedes llevan cursos de investigación científica, de metodología de investigación científica, y ahí van a complementar algunos tips, algunos temas de la estadística. Entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñar nosotros en este curso? Algo muy práctico, ¿no? ¿Qué es lo más práctico? Primero, que uno tiene que aprender a leer, ¿no es cierto?, los cuadros. ¿Sí? Hay que aprender a leer los cuadros. Y vamos a utilizar para ello el censo, el último censo del año 2017 de población y vivienda desarrollado, ¿no es cierto?, por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Nos vamos a entretener un rato, porque mucha información a veces se queda en el INEI y no lo utilizamos adecuadamente, o simplemente no lo utilizamos porque la desconocemos. Entonces, básicamente vamos a trabajar lo que nos reporta el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el censo específicamente. Y ahí ellos presentan los cuadros, ¿no es cierto? Vamos a recoger directamente los informes que tienen el censo, porque también hay manuales, libros, ¿no es cierto?, que tiene el INEI, donde están ya tratadas, están simplificados los cuadros y lo convierten en tablas, ¿no? Entonces, la primera parte de todo el curso es que ustedes vayan entrando al INEI y vayan ustedes interpretando, leyendo de la manera más adecuada, ¿no es cierto?, lo que tienen los resultados del censo nacional, ¿no? ¿Y eso qué va a significar? Que se derive en un pequeño trabajo, ¿no?, que usted me tiene que presentar. La segunda parte del curso, o mejor dicho, el segundo objetivo del curso es que ustedes sepan, ¿no es cierto?, construir tablas, ¿no? O sea, ustedes tienen data, ¿no?, información
muy amplia, muy generosa, que nos los da el INEI, por ejemplo, y otras fuentes primarias, depende de la especialidad que ustedes quieran desarrollar, ¿no es cierto? Los que están en educación, hay el Ministerio de Educación. Ustedes que están en administración y contables, de repente lo que les interesa es lo que reporta el Banco Central de Reserva, lo que reporta el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? O los institutos especializados, ¿no es cierto?, en economía, que hay varios en el Perú, ¿no es cierto? Y eso prácticamente todo lo pueden encontrar también en el INEI. Todo es cuestión, como digo yo, de bucear en toda la información que ustedes van a encontrar, ¿cierto?, respectivamente en esos lugares, en el link que tiene el INEI. Entonces, repito, el objetivo doble de este curso es de que ustedes sepan leer tablas, ¿no es cierto?, y sepan construir tablas, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué significa leer tablas o cuadros? Significa que ustedes puedan describirlo, interpretarlo y comparar, ¿no es cierto?, esa información. Y derivado de eso pueden hacer un gráfico correspondiente, ¿no es cierto? Y luego sobre ello también ustedes podrán, ¿qué cosa? Construir tablas, ¿no es cierto?, describirlas, interpretarlas, ¿no es cierto?, compararlas y también hacer su gráfico correspondiente. Entonces, vamos a tratar de hacer lo más práctico posible para que se sepa, ¿no es cierto?, leer las tablas y derivados de eso, conocer cuáles son los modelos más importantes, ¿no?, del trabajo que ustedes me gustaría que presenten, ¿ya? Va a haber trabajos individuales, ¿no?, personalizadas, que vamos a abrir en el Moodle, en el aula virtual, para que ustedes me lo presenten, y también va a haber trabajos grupales, ¿cierto? Como le decía en principio, yo tengo... Profesor, ¿cuántos son de grupo? ¿Cuántos números de alumnos? Eso lo veremos de repente el viernes, porque yo veía 27, tú me dices que hay más de 30, ¿no es cierto? Y, lo que pasa es que creo que más son de administración y pocos somos de contabilidad. No hay problema. O sea, o pueden juntarse, total, no son carreras disímiles, ¿no? Pueden juntarse, o si gustan, sigan trabajando como crean conveniente, ¿no es cierto? Yo no voy a seleccionar nombres, sino ustedes que ya de alguna manera se conocen, pueden participar o pueden... Sí, más que nada solamente lo digo por el número de compañeros. Si es que van a ser 7, 4 o menos. Más que nada no, por menos, eso, para poder organizar. ¿3? ¿No es cierto? Miren, no se preocupen, pueden ser 3, 4, pero igual van a hacer igual trabajo. Yo les adelanto, cada uno va a tener que hacer por lo menos 10 tablas, ¿no es cierto? Entonces, si profesor, otra consultita, perdón que le corte. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo que la clase está grabada. ¿Esta clase va a ser subida a la plataforma? Sí. ¿Como el ciclo pasado? Sí. Muchísimas gracias. No se preocupen. Muy amable. Ok. Entonces, como decía, ustedes si son, supongamos, se forma un grupo de 3, tendría que presentar 30 tablas, ¿no es cierto? ¿Sí? Conforme avancemos el curso, vamos a estar explicando. Lo primero que, eso sí ya será el día viernes, les explicaré cómo formalizar los grupos, ¿no es cierto? Pero por ahora vayan acercándose al INEI, al Instituto Nacional de Estadística e Informática. Tiene muchísima información, vuelvo a repetir, que no es tratada, no es trabajada, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena trabajarlo y va a ser sumamente útil para sus trabajos de investigación, tanto actuales, me refiero a las monografías que pueden trabajar, como también más adelante para su trabajo de investigación, para optar el grado académico y su tesis para sacar el título profesional, ¿cierto? Y una de las cosas que tiene la universidad es que ustedes ni bien están terminando, ya deben tener el título en la mano, ¿no? Entonces, por ahí va a ser la figura. Ok. El otro detalle que yo soy un poco lento, ¿ya? Entonces, con ustedes tengo 8 semanas, ¿ya? Entonces, el año pasado me avisaron que me iba a dar el semipresencial, pero yo pensé que iba a ser el siguiente ciclo, pero ya,
bienvenido ahora, ¿no es cierto? Y entiendo que el semipresencial yo tengo 6 horas presenciales, síncronas como se le llama ahora, y 4 asíncronas, que yo tengo que monitorearles y dejarles más trabajo y avanzar el doble de lo que se desarrolla en un ciclo regular, ¿no es cierto? Entonces, esta semana yo tengo que trabajar varios parámetros de manera intensa, ¿no es cierto? Entonces, de repente lo que va a ser útil ahora, ¿no es cierto?, es acercarnos un poco al INEI, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar la pantalla, ¿no? Voy a compartir pantalla, ¿sí? Ustedes tienen ahí, están viendo por supuesto el aula virtual. Sí. Profesor, el PPT que está en el aula la semana 1, en el curso de estadística, es de otro docente. Sí, ese es el semestre pasado. ¿Sí? Sí, porque yo había impreso pensando que era eso, pero ahora veo que es otro. Yo les recomiendo que no impriman nada. Nada, sí. No gastes innecesario. Acostúmbrate a usar ya la lectura virtual. Yo no voy a utilizar ningún software especial, solamente el Excel. Más aún, a ver, les muestro, ¿no? Están viendo en pantalla. Disculpe, profesor, pero lo va a subir todos los PPTs en cada semana, Todo, luego. sí. No se preocupe. Gracias. Exacto. Profesor, disculpe, una consulta, disculpe, cuando usted se refiere que acercarse al INEI es que nosotros vayamos personalmente al INEI, no lo he entendido, disculpe. No, está bien, preciso, vale la pena. No se preocupen. Virtual. Es todo virtual. Cuando digo acercarme me refiero virtualmente, hay que entrar y justamente vamos a hacer eso ahorita. Lo que yo les digo es que vamos a usar todos los recursos. Yo tengo el recurso que está ahí en pantalla, que es la calculadora que tengo en la computadora. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí. Algo ha pasado, no sé qué es lo que pasa, pues estoy compartiendo, pero... A ver. Vamos a volver a compartir. Ok. Ok. Estamos viendo el aula virtual. Yo le decía que todos ustedes, ¿no es cierto?, en su laptop, en su computadora, en su celular, tienen esto, ¿no es cierto? Tienen una calculadora. ¿A dónde? Allá, pues. Y según la versión que escojan, ¿no es cierto?, ustedes pueden escoger incluso varios tipos de calculadoras. O sea, esto de acá es muy generoso ahora, ¿no es cierto? Imagínense. Lo único que falta es que haya un oxímetro nada más ahí, es lo único que nos falta. Bueno, y otros instrumentos más, ¿no? Y eso lo tengo yo en la máquina, ¿no es cierto? Y el otro posibilidad que ustedes tienen, ¿no es cierto?, es generar el Excel. Vamos a trabajar Excel. ¿Ya? Años atrás, un paquete estadístico era muy superior al Excel. Ahora el Excel tiene muchas novedades estadísticas, ¿no? Vamos a enseñar estadística y en la medida de lo posible vamos a utilizar el Excel. ¿Ya? Y también, por si acaso, vamos a utilizar he habilitado mi pizarra, no la que está atrás, ¿no es cierto?, que la utilizaré en otro momento, pero tengo una pizarra que la tengo acá en mi escritorio, ¿no?, en el pupitre. Y para ello he habilitado, ¿no es cierto?, un acrílico se le llama, ¿no? Para poder escribir ahí cómodamente. Eso lo veremos paso a paso, ¿no es cierto? Por ahora, como les decía, me gustaría que entremos al INEI. Es decir, ¿cómo se entra al INEI? De manera muy práctica, ¿no es cierto? Ahí está. INEI.gov.p. Ustedes, si tienen alguna inquietud con respecto a este tipo de trabajos, ¿no es cierto? Ahí está la convocatoria, ¿no? De manera permanente, el INEI convoca
personas que estén disponibles para hacer las encuestas. O sea, todos los años, cada cierto tiempo, mensual, trimestral me parece, convocan para las encuestas nacionales. ¿Cuáles son esas encuestas nacionales? Las que están acá abajo, ¿no? La encuesta nacional de mercado laboral, por ejemplo, para conocer, ¿no es cierto?, cómo se producen los datos, ¿no? Por Profesor, curiosidad, pero eso podría del INEI del censo, perdón, el INEI lo que es el censo no es cada 4 o 5 años. No, estoy hablando ahorita de la encuesta. Ah, ok. ¿Sí? O sea, estoy hablando porque estoy presentando al INEI. Estamos entrando al INEI. Entonces, ustedes entran al INEI y les sale este comunicado. Lo que les estoy diciendo es que regularmente sale, ¿no es cierto?, publicado noticias de este tipo. El año pasado invitaban, ¿no es cierto?, para participar en el Censo Nacional Económico, que se estaba realizando después de 12 años, ¿no? El último fue el año 2008, imagínense. Entonces, estoy esperando ese resultado porque también es de mi interés y espero que también interese a ustedes, porque va a haber muchas novedades con respecto al censo del año 2008. Y regularmente estoy diciendo, para que ustedes conozcan cómo se producen datos, ¿cierto? Pueden participar en estas encuestas nacionales, como están señaladas acá. Miren, ¿cuántas encuestas nacionales se tienen? La encuesta nacional de mercado laboral es un tema, si ustedes quieren sesgar su especialidad en esa área, ahí está. Encuesta permanente de empleo, también es algo interesante para ustedes. La encuesta nacional de hogares, que es más sesgado al tema social, ¿no es cierto?, del área médica, etcétera. Tenemos encuesta nacional de programas de presupuestales, bestial, eso es un tema de interés de repente. Encuesta demográfica y de salud familiar, más sesgado a las áreas de la ciencia de la salud, ¿no?, a las ciencias sociales, educación, etcétera, ¿no? Entonces, pregunto yo, ¿conocían que existían esas encuestas nacionales? Ahí está, ¿no es cierto? Ya, eso ha sido útil, ya empezamos a ser muy útil en la presentación. Luego está la página principal del INEI, ¿no es cierto? Y de acá están los resultados, ¿no es cierto?, que regularmente muestra el INEI, que son los principales indicadores, ¿no? Acá, por ejemplo, está señalándose la producción nacional, ¿no es cierto? Y pueden observar con mucha nitidez qué es lo que pasó el año pasado. Acá está actualizado hasta enero del año 2021, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan este bache que tuvimos acá? En este punto que estoy señalándolo, ¿no es cierto? Esto es el segundo trimestre, ¿no es cierto? Abril, mayo, junio, ¿no es cierto? En abril caímos menos 39 puntos, en mayo seguimos bajando menos 32, en junio también, y es por eso que en promedio, ¿no es cierto?, el Perú cae cerca de 13 puntos, ¿no? Menos 13 puntos, en otras palabras. Y es coincidencia con el fuerte cerrojo, que algunos le llamaron el martillo, ¿no es cierto?, a lo que ajustaron el gobierno anterior, ¿no? Entonces, yo no voy a calificar si fue bueno o malo, sino simplemente estoy mostrando lo que muestra oficialmente el INEI. Ni siquiera es una decisión de uno u otra persona, es el INEI, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es la voz oficial del país, del Perú, ¿no es cierto?, en datos. O sea, uno quiere hacer una investigación, un extranjero o una entidad internacional quiere hacer un estudio, tiene que recoger los datos del INEI. Si uno también quiere hacer un estudio regional, provincial, distrital, local, muy especializado, también tiene que recoger los datos del INEI. ¿De acuerdo? Entonces, eso es sumamente importante que se tome en cuenta. Se tiene, ¿no es cierto?, además del Producto Nacional, ahí está también el índice de precio del consumidor, cómo ha oscilado, ¿no es cierto?, en todo el año anterior. El índice de precios al consumidor a nivel nacional también osciló, ¿cierto? Índice de precios al por mayor a nivel nacional, ¿no es cierto? Un indicador importante es el índice de precios de materiales de construcción. No osciló tanto, pero sí subió, ¿no es cierto?, de manera importante. Y así
todos los indicadores que ustedes quisieran encontrar. ¿De acuerdo? Un segundo detalle importante, además de los boletines, es esto que está acá, Perú en cifras, ¿no? Presumo que todos están pudiendo ver, ¿no es cierto?, con nitidez esta información, ¿cierto? Sí, profesor. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa observan ahí? Repito, son las cifras oficiales que tienen una regularidad en de actualizar los datos por parte del INEGI, y estos son algunos de los grandes indicadores, ¿no es cierto?, que hay sobre el Perú. La extensión superficial, la esperanza de vida, la población económicamente activa, población con seguro de salud, hogares con agua potable, hogares con acceso a telefonía móvil, hogares con acceso a internet, y el PBI per cápita, ¿cierto?, de todo el Perú. Esto de acá es la referencia promedio nacional, ¿cierto? A ver, ustedes pueden conservar en la memoria algunos de estos datos, ¿cierto? La esperanza de vida, que es un indicador de política sanitaria, de hábitat, ¿no es cierto?, de las políticas globales que se tienen en un país, y si arroja una buena esperanza de vida, significa que estamos mejorando, ¿cierto? Yo creo que en general sí. Décadas pasadas no pasamos de 50, 60 años como esperanza de vida, estamos ahora en 76,5, ¿no? Y es fuerte, es alto, ¿no es cierto? Población con seguro de salud, 77,7%. Más o menos, ¿cuál es la población de Perú? 33 millones aproximadamente, ¿no es cierto? Pero actualmente, si lo redondeamos y decimos que estamos en 30 millones, ¿no?, para sacar cifras rápidas. 77,7%, redondeamos a 80%. O sea, el 80% de la población tiene un seguro de salud, sea público o privado, ¿no es cierto? O sea, el 20% de nuestra población no tiene seguro de ningún tipo. ¿Cuánto es el 80% de 30 millones? ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, ahí está, ¿no es cierto? 0,2 equivale al 20% y por 30 millones, ¿cierto? Eso representa 30 millones. 6 millones. 6 millones de peruanos no tienen seguro de salud. ¿Sí? Fácil, ¿no es cierto? O sea, bueno, nosotros estamos cómodos en las ciudades, en Lima, y podemos darnos el lujo de quejarnos, reclamar, ¿no es cierto?, que la enfermera nos trata mal, que el médico llega tarde, de que, qué sé yo, ¿no es cierto?, que no hay medicamentos necesarios, etc. Claro, no estamos conformes con el servicio médico que tenemos, ¿no es cierto?, de ninguna manera. Pero hay 6 millones de peruanos que ni siquiera tienen esa política, ¿no? No tienen ni siquiera la posibilidad de atenderse, ¿no? Los que conocen un poco el interior del país saben que hay los centros de salud, postas médicas, que sin desmerecer del personal técnico, ¿no es cierto?, no hay un médico, no hay una enfermera, es un personal técnico, ¿no? Un auxiliar de enfermería, qué sé yo, el que atiende la posta. En esas condiciones es donde se atiende el país, ¿no es cierto?, y sobre todo en esos sectores, ¿no?, donde están esos 6 millones. Eso realmente pasa en las zonas rurales. Exacto. O sea, eso es lo que vamos a, poco a poco, cuando ustedes entran con detenimiento a escarbar los datos puntuales, uno va a notar, ¿no es cierto?, esos detalles. Por ejemplo, en el analfabetismo, ¿no es cierto?, que en términos macro como país lo hemos superado, ya no somos país analfabeto, pero hay zonas determinadas, sobre todo rurales, y específicamente mujeres, que el analfabetismo es de 2 dígitos, 12%, 16%, es todavía una realidad vigente en algunas zonas rurales del país, ¿cierto? El otro detalle interesante son los hogares con agua potable. En todo el país el promedio es 67,4%. Hagamos un cálculo también muy práctico, ¿cierto? Pongámoslo por acá, ¿no es cierto? Si seguimos diciendo que hay 30 millones, ¿no es cierto?, de familias, de ciudadanos en el Perú, de habitantes, los 30 millones, 3, 1, 2, 3,
Por familia pongamos en promedio 4 personas, entre 4. ¿No? Entonces hay 7,5 millones de familias. ¿De acuerdo? 7,5 millones de familias. ¿De acuerdo? O sea, a grosso modo. Ya entremos a algunas tablas, algunos cuadros, podemos hacer mayor precisión, ¿cierto? Pero a grosso modo. Y supongamos, ¿no es cierto?, redondeando a favor, que el 67,4% de hogares tienen agua potable. Eso significa que tienen agua potable en su casa. Y lo redondeo a 70%. O sea, en otras palabras, hay 30% de familias, o de hogares, mejor dicho, que no tienen agua potable. O sea, a 7 millones de hogares lo multiplico por el 30%, 0,3%. O sea, hay 2.250.000 hogares que no tienen agua potable en su casa, en el Perú. ¿Qué les parece? Y estoy trabajando cifras solamente oficiales. ¿Ah? ¿Saben cuántas personas en el... Bueno, y eso lo multiplico por 4, es el total de personas que no tienen agua potable en su casa, ¿cierto? Pero estamos hablando de hogares. En Lima, metropolitana... Profesor, disculpe que le interrumpa su clase, disculpe, profesor, sino que lo que pasa es que yo estoy recién saliendo de mi trabajo, me voy a desconectar de la computadora y estoy tratando de entrar por el celular, pero no me permite usted el ingreso. No sé si me puede permitir para poder apagar la computadora ¿Erika? de la oficina. Sí, Erika Serna. Disculpe, está recién, me sale en pantalla recién para darle el permiso. Sí, ya, profesor, gracias, disculpe, gracias. O sea, sí lo veo, solo que no ha aparecido por si acaso, recién cuando has comentado aparece. Depende de dónde están ubicados, a veces la señal no llega, ¿no es cierto? Llegan con algún desfase. ¿No? Y también, por supuesto, a veces no lo veo, eso también es verdad. Bueno, entonces estamos hablando de esta información gruesa que nos da el de carácter oficial y de ¿cierto? Pero bueno, hogares con acceso a telefonía móvil, 92%, es obvio, ¿no es cierto? 92% porque ¿quién no tiene telefonía móvil? Hay un dato más adelante que ustedes pueden encontrar, ¿no es cierto? Telefonía fija, 20%, 30%. Ya la familia no necesita telefonía fija. Ahora, todos utilizamos telefonía móvil, ¿no? Yo todavía tengo fija, ¿no es cierto? Ya por costumbre, pero porque te enganchan, ¿no es cierto? Cable, internet, teléfono. Ya. Entonces uno dice ya, ¿no? Pero no necesariamente es así. Bueno, y más indicadores, ¿no es cierto? Que ustedes pueden trabajar. Pero a ustedes no les interesa solo Perú en global, ¿no es cierto? Les interesa de repente algo como algún departamento. Señorita Mari Cangani, ¿usted o su familia de dónde es? ¿De qué región del Perú? Mi madre es de Ancash y mi papá es de Lima, pero de raíces ayacuchanas. Su mamá es ayacuchana. ¿Qué es lo que desea usted? ¿Conocer a Purim, a conocer Ancash o Ayacucho? He ido a conocer la tierra de mi madre y la de mi padre. He ido a conocer. Vamos a ver Ancash. ¿No? Miren, ustedes se acercan al puntero y ahí aparece Ancash. O sea, para que no se equivoquen, ¿ah? Hace algunos años no salía ahí, no salía el nombre, entonces uno se equivocaba, incluyéndome, ¿no? Porque bueno, a veces uno no conoce todos los detalles, pero ahora poco a poco ya sabemos, ¿cierto? Acá está Apurímac, acá está Huancavelica, ¿no es cierto? Ayacucho, que tiene una forma de bota, ¿no es cierto? Ahí está Ayacucho. Pero entremos a Ancash, ¿de acuerdo? Hago clic en Ancash y acá aparece Ancash y los indicadores en Ancash. En promedio lo que hay en Ancash, ¿cierto? La superficie, la esperanza de vida, que es muy parecido al promedio nacional en el Perú, 76,5. Población con seguro de salud, 82,7, está por encima del promedio nacional. O sea, Ancash está mejor, ¿no es cierto?, que el promedio del Perú, 82,7. Hogares con agua potable no está muy bien, el promedio nacional es un poquito más alto, 67, 65 creo, en fin. Entonces ustedes ya pueden comparar, ¿no es cierto? Ya que está usted en Ayacucho también, entremos a Ayacucho. Miren la esperanza de vida. ¿Cuánto era? Regreso yo a Ancash, 76. ¿No?
Lo mismo. En Ayacucho, ¿cómo está? 74, bajó. ¿No es cierto? O sea, y si ustedes se dan cuenta, yo voy a entrar ahora exprofesamente a la zona andina o amazónica, ¿no es cierto? Por ejemplo, Madre de Dios. La esperanza de vida a Caracho subió. Me equivoqué. Pero hogares con agua potable está solo en 60%, ¿cierto? Veamos qué es lo que pasa en Puno. La esperanza de vida es 73,9, baja del promedio nacional, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en Ucayali? 74, están por debajo, ¿cierto? En el norte, veamos a ver, este es Cajamarca, ¿no es cierto? Cajamarca, 75,8, subió también, ¿no? Entonces, de repente, Huancavelica, 73, bajó. A pesar de esas condiciones que uno supone que hay precariedad, ¿no es cierto? Resulta que están por encima del 70, ¿no? O sea, sigue siendo alta la esperanza de vida. Pero, miren en Huancavelica, hogares con agua potable, ¿no? 19,5%. Regresamos a Ayacucho, ¿no? Agua potable, casi 60%, ¿no? Regresamos a Ancash, ¿no? Casi 63%, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, estas cifras nos dan un indicio interesante, ¿no es cierto? Que uno puede seguir averiguando. Y si yo quiero conocer el de Ancash, acá está, descargar, ¿no es cierto? Yo solamente hago un clic y se descarga. Al pie tienen ustedes, abro, ¿no es cierto? No se abrió. Esta es otra cosa. Voy a insistir. No sé, pero ¿por qué no me abre? ¿No es cierto? Como yo soy perseverante. Ok. Ahí está, ¿no? Ahí tienen ustedes, ¿no es cierto? En pantalla, ¿no es cierto? De Perú tengo 2, 4, 6, 8, 9 indicadores. Acá, ¿cuántos indicadores creen que tiene? Miren, ¿no? O sea, hay como 65, 63 indicadores. Así. Y hay algo interesante. Ojo, no estoy solamente enseñando el INEGI, estoy enseñando también lo que ustedes tienen que definir cuando construyen una tabla, ¿no? Extensión superficial, está la medida en kilómetros cuadrados, está el año, actualizado en el año 2017, y en Ancash la superficie es de 35.889,90 kilómetros cuadrados. ¿De acuerdo? Esperanza de vida al nacer se expresa en años, fue actualizada el año 2015-2020 y es 76,5, ¿no? Tasa de crecimiento promedio anual en porcentaje. Tasa fue actualizada en el año 2020, es de 1. Y todo lo que ustedes quieran. Acá hay dos. Por favor, apaguen su micrófono. Silencio todos, profesor, mejor. Por favor, sus audios. Todavía nos vemos mañana, así que... Espérate, vamos juntas, porque vas a ir a tomar el Metropolitano, ¿no? Sí, sí. Erika, tu audio. Lo que pasa es que quiero descubrir quién es, pues. Ya para advertirla, ¿no es cierto? Jalarle la oreja. No piense que le voy a jalar la oreja. Virtualmente podríamos hacerlo, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ¿qué más tienen ustedes? ¿Tienen indicadores también de tipo económico? Sí, ¿no es cierto? La población económicamente activa, la activa ocupada por alguna actividad, ¿no es cierto? El ingreso promedio mensual, Producto Bruto Interno del departamento, los valores agregados, ¿no es cierto?, en la agricultura según el sector, ¿no es cierto?, productivo, ¿no? Créditos directos en la banca múltiple, depósito de banca múltiple, producción de energía eléctrica,
etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ustedes tienen para escoger. Yo no estoy diciendo, ojo, de que confíen ciegamente en lo que nos dice el INEI, sino que, vuelvo a repetir, son los datos oficiales que tiene el país, ¿no? Y por supuesto, están las notas y están las fuentes, ¿no es cierto?, que trabaja el INEI, ¿no? ¿Cómo lo actualizan? Los censos, ¿no es cierto? La OMPE, que es el programa de la Oficina de Procesos Electorales, la RENIEC, que actualiza documentos oficiales de identidad y estado civil, la Superintendencia de Banca y Seguros, la AFP, Ministerio de Energía y Minas, de Transporte, el organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, ¿no? Empresas productoras de cemento y de acción de productores de cemento, etcétera. O sea, ahí quedan, ¿cierto? Entonces, no es de que usted, claro, si quieren tener información directa, primaria, tienen que ir pues a estas instituciones extras, ¿de acuerdo? Pero el INEI se los da, se los proporciona, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo cierro, ustedes pueden encontrarlo, ¿no es cierto? Y este es solo el departamento de Ancash. Si ustedes quisieran, ¿no es cierto?, pueden entrar a cualquier departamento y trabajar, ¿no? Esto es para sus futuros trabajos de investigación, monográficos, que puedan trabajar, ¿de acuerdo? Ok. Lo que a mí me interesa, ¿no es cierto?, es ahora. Entramos a esta columna izquierda, estadísticas, ¿ya? Hago un clic y eso es lo que me interesa que ustedes vayan averiguando. Lo que vamos a trabajar es el censo, ¿no es cierto?, y los códigos, ¿ya? Hay libros de metodología también, eso poco a poco ustedes lo van descubriendo. Vayan entrando ustedes en general, ¿no? En el censo, porque solamente me quedan 10 minutos, ahí están los censos nacionales, ¿no? El tipo de población y vivienda, de agropecuario, económico, como les decía, el año 2008 fue el cuarto censo nacional económico, recién el año pasado han terminado el quinto censo nacional económico, ¿no es cierto? Muy útil. Y bueno, y así hay otros censos nacionales. Cuando yo hablo de censo, y supongo que ustedes también en general, yo hablo del censo, uno se le viene a la cabeza que es el Censo Nacional de Población y Vivienda, ¿no? Pero como ven ustedes, también existen otros tipos de censos, ¿no? Pero por costumbre, o por defecto, como dicen los informáticos, estamos hablando del Censo de Población y Vivienda. Entonces, el último, que fue el año 2017, fue el 12º de población y el 8º de vivienda y el 3º de comunidades indígenas, ¿no? Puede haber tenido varias observaciones, muchos de los que nos gusta trabajar la estadística, observamos varias observaciones y sus resultados para mí también no son muy claros, muy definidos. Hubo también problemas operativos, ¿no es cierto? Sobre todo en Lima, y eso provocó un nivel de cuestionamiento de la validación o validez que tuvo el censo. Internacionalmente, el censo, para ser reconocido como tal, tiene que tener, no debe pasar del 6% de error, ¿no? O de omisiones. ¿Saben cuánto tuvo este censo? Simpático, 5.9%, ¿no? O sea, le faltó una décima para ser considerado no válido. Se salvaron, ¿no es cierto?, por una décima, ¿ya? Entonces, oficialmente, ¿no?, en el Perú tenemos que considerar como válidos este censo. De manera extraordinaria, ¿no es cierto?, se realizaron 2 censos así de locos, ¿no es cierto?, el 2007 y 2005. Y aquí aparece el personaje que por ahí alguien mencionó, ¿no es cierto?, el año 2005. Era el jefe del INEI, ¿no? Y no solamente el jefe del INEI, sino quién era el presidente de la República el año 2005. ¿No? No me lo digan, ustedes simplemente recuerden. ¿Y quién era el presidente del Perú el año 2007? ¿No? Se querían tanto estos 2 presidentes que uno le dijo, no sirve tu censo, hagamos otro. Y eso fue, en términos prácticos, una gastadera de plata, ¿no? Porque quisieron demostrar, y no estoy defendiendo a ninguno de los dos, ¿eh? Querían demostrar que el 2005 no fue un buen censo, por eso se creó y se desarrolló el segundo, los 2 años siguientes. Cada censo se demora más o menos, por lo menos un año por organizarse, ¿no? Imagínense.
Al final no hubo diferencias significativas entre uno y otro censo. Entonces no valió la pena hacer el 2007. ¿Ya? Pero ahí están. Esos son los censos oficiales. Y miren el escalonamiento, ¿no es cierto?, de tiempo, ¿no? El anterior, el 81, fue el 61, y el anterior fue el año 40, 1940, ¿no? Y poco a poco el Perú, ¿no?, y las exigencias internacionales han permitido que poco a poco se ajusten los tiempos. En un país como el nuestro, ¿no es cierto?, se sugiere que, claro, lo óptimo sería cada 5 años, pero cada 10 años es bastante aceptable y se cruza con las encuestas nacionales, ¿cierto? Se van actualizando con las encuestas nacionales. 2007 al 2017, 10 años bastante prudentes, ¿no? A pesar de todas las dificultades, pero yo creo que, como vuelvo a repetir, es válido eso, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes, además de entrar a los censos, ¿no es cierto?, entren al resultado definitivos. Ahí están los resultados definitivos, ¿no? Publicaciones. Definitivo de la población económicamente activa, documentos metodológicos, ¿no? Resultados definitivos de las comunidades nativas y campesinas, publicaciones especiales, entren ustedes. Yo les pido que entren a averiguar, ¿no? Les va a interesar, yo estoy seguro de eso. Pero en este caso yo quiero entrar a resultados definitivos de los cursos de los Censos Nacionales 2017. Hago clic ahí y ahí aparece, ¿no es cierto?, de todo el Perú y de cada una de las regiones o departamentos del país, ¿no es cierto? Ahí están todas, ¿no? Están todas. Ok, ¿ustedes creen que yo estoy presentando eso para divertirme un rato? No, porque ustedes tienen que entrar ahí y de ahí va a partir el trabajo monográfico que van a presentar. Entonces les voy adelantando, ¿no es cierto? Escojan, todavía no sé el número exacto porque todavía no sabemos cuántos matriculados hay, pero vayan buscando por interés académico, por interés familiar, por interés o por curiosidad, ¿no es cierto? Hay una chica o un chico que les gusta que es de tal departamento, entonces quieren buscar pues sus datos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en ese departamento? Pero sobre todo si es que les interesa en términos académicos, ¿no? Ok, supongamos, a ver, abrimos el de Apurímac, ¿de acuerdo? Entonces, por ponerlo, Apurímac, ¿sí? Ahí está. Apurímac, ¿no es cierto? Acá está el portal, ¿no es cierto? Por curiosidad. Ever dice, falta digitalizar cómo interrelacionar las diferentes instituciones del Estado para que sea más fácil la data de la población. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que eso es lo que hace China. Pero como China es China, Estados Unidos dice que no lo debe hacer, ¿no es cierto? Pero Estados Unidos lo hace, ¿no? Estados Unidos tiene digitalizado todo, ¿no? El Perú no lo tiene, pues, por capacidad operativa en muchos sentidos, ¿no es cierto? Recuerden solamente algunos eventos, para mencionar algunos, ¿no? ¿Se acuerdan que la RENIEC dijo, es obligatorio, ¿no? Y va a ser penado aquellos que no actualicen su estado civil de su DNI. O sea, tenían que poner que eran casados, divorciados, viudos, lo que sea. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa directiva de hace algunos años? Algunos le obedecieron, le hicieron caso, otros no. ¿Pasó algo? Nada. O sea, me consta porque yo tengo un amigo que son casados, es casado, yo conozco a los dos colegas maestros, y los dos tienen solteros. Los dos son solteros en el DNI. Y son casados, ya son abuelos, ¿no? Yo le digo, oye, la RENIEC ha dicho eso, ¿y qué va a pasar? Me dijo, bueno, la verdad es que no sé, pero ¿por qué no regulariza? No, me dice, ya tanto tiempo, ¿para qué voy a cambiar? No lo cambió. Él siguió sacando préstamos, sigue pagando, y no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Ya, eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, son las ausencias, ¿no es cierto? Aparte de lo que dice la señorita Wilda, de los clandestinos y todo lo demás, estoy hablando de el escenario global, ¿no es cierto? Total. O sea, en el aspecto delictivo, ¿no es cierto? Hay ladrones que por ley creo que no tienen pena de cárcel ni siquiera 24 horas en la comisaría, se roban menos de 500 soles, creo, ¿no?
Oiga, pero ese choro todos los días cae porque roba 500 soles más 500 soles más 500 soles más 500 soles. Entonces debería ser acumulativo, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, si él roba en una semana 500 más 500, o sea, por 5 días son 2.500 soles, eso ya pues una pena, ¿no? Una cárcel. Bueno, ¿y quién le descubre todas las denuncias diarias que tiene ese joven o esa persona pericote? No hay, ¿no es cierto? Si hay comisarías que no tienen ni máquina de escribir, no tienen papel, cosas por el estilo. Esa es parte, pues, la irracionalidad, ¿no?, que existe en el país. Y no solamente es informalidad, por si acaso, hay muchas cosas más, ¿no? Hay muchas cosas más. Por eso es que no se puede, a raíz de la idea del amigo Eber, ¿cierto? Bueno, está bien, si quieren le echan, como dice Eber, le echemos la culpa al Poder Judicial. Es uno, nada más. Uno. Yo una pregunta, ¿cómo es posible que un presidente en menos de 2 años de tener 3 propiedades salga con más de 20 propiedades y no le pase nada? Es un escándalo. Pero no solamente él, todos los alcaldes, buen número de alcaldes, no todos. Pero no solamente él, todos los alcaldes tienen el 400, 500% más de su patrimonio en 4 años. Lo que pasa es que todo lo hacen presunto. Pero mientras no se pruebe, no hay delito. Pero no es presunto, pues. Si tú tienes 100 soles, ¿no es cierto? Un predio, y en 4 años tienes 50 predios. Compras, ventas, inversiones, todo está tapado, profesor. Pero no es presunto eso, pues, señorita. Lo que pasa es que no es el Poder Judicial. Hablo en el delito en sí. Lo que hablo es en el delito, profesor. Ellos de la noche a la mañana pueden tener 3, 4 propiedades. Las propiedades son válidas, es exacto. Pero el delito, no, el delito es presunto, porque puede haber herencias, puede haber malversación, pero todo eso de ahí. Es que no es Poder Judicial, pues la ley. Las leyes y reglamentos que son tibias, aparentemente fuertes para unos, pero no tibias para todos. Claro, y hay condonaciones para las grandes empresas, en cambio a las micros, a las pequeñas, las ahorcan. Ok, ya. Cerramos porque es un tema todavía interesante para seguir conversando. Entonces ya tienen eso, ya son las 8:55, ustedes entran a las 9, yo quisiera terminar ahora, para que descansen un momento, pero ya quiero que buceen, encuentren las informaciones respectivas, ¿no es cierto?, del censo, y vayan viendo, vayan entrando. Si se dan cuenta, no me demoro mucho para bajar un Excel o alguna información, ¿cierto? Es muy práctico. Ustedes quieren, yo señalo que según el departamento, la densidad del departamento, la de población y por lo tanto de vivienda, hay más tomos o menos tomos. La parte, esto es el PDF, el formato PDF, donde están las presentaciones ordenadas, pero yo lo que quiero es que entren también a los dos. Al Excel, porque ahí está la data en general, la data global. Y quiero que aprendan a leer esa data que hay ahí, ¿ya? Eso lo seguimos viendo el día de mañana. Muy gentil de su parte, el link es el mismo para todas las clases, que está colgado en inicio, ¿no es cierto?, donde han entrado ustedes, está en esta parte de acá, el siguiente link es para todas las clases. Mañana, el viernes tenemos a las 7 de la noche, agilizamos un momento más, y les alcanzo paulatinamente los PPT, ¿no?, las PowerPoint, ¿de acuerdo? Y los trabajos respectivos, ¿ya? Entonces, mañana guarden sus consultas y sus preguntas para el día viernes, ¿sí? Un gusto verlos. Cuídense, por favor, que es lo más importante en estos momentos. Y, bueno, mantengan el entusiasmo de seguir estudiando, ¿ya? Ok, entonces, cerramos la transmisión. No sé, supongo que el otro curso tiene otro link, entonces pueden estarse retirando gradualmente para vernos el día viernes. Profesor, terminando ya las clases del siguiente curso, voy a crear un curso con su nombre y su número también, profesor. Perfecto. Para tenernos todos al corriente. Muchas gracias, muy amable de su parte. Profesor, disculpe, ¿la asistencia cómo es? Ya puse la asistencia a todos el día viernes, confirmo la asistencia. Profesor, buenas noches, disculpe. Yo entré tarde, profesor. No, yo pongo por defecto asistencia a todos, no se preocupe. Ya, profesor, gracias. Por ahora, ¿ya? Ok, gracias, buenas noches. Cuídense, por favor.
Buenas noches. Buenas noches.